Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos políticos más estudiados y, la verdad, más fascinantes del siglo XX, la transición española. Es la historia casi increíble de cómo una dictadura que parecía de hierro se desmontó a sí misma desde dentro. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una revolución ni de un colapso, sino de una transformación hecha con la ley en la mano. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, pues vamos a desgranarlo. Todo arranca, claro, el 20 de noviembre de 1975. Muere Francisco Franco. Apenas 2 días después, Juan Carlos I es proclamado rey. Y ojo, porque hereda un poder inmenso, prácticamente todos los poderes del dictador, amparado por las propias leyes franquistas. El ambiente, como se puede imaginar, era de una tensión y una incertidumbre absolutas. Los primeros meses son raros, lentos, como si nada se moviera, con Arias Navarro de presidente. Pero el verdadero giro de guión llega en julio del 76. El rey hace una apuesta personal y nombra a Adolfo Suárez, un hombre que venía del propio régimen, como presidente del gobierno. Y ahí empieza todo de verdad. En ese momento, Suárez y el rey tenían dos caminos sobre la mesa. Por un lado, la ruptura, un corte radical con todo lo anterior, que sonaba muy bien, pero que podía acabar en un caos tremendo. Y por otro, la reforma, usar las propias leyes del franquismo para demoler el edificio desde dentro. Se la jugaron y eligieron la reforma, el camino que parecía imposible. Y para recorrer ese camino imposible necesitaban una herramienta, una llave maestra. Y esa llave fue una única ley. Una ley que estaba diseñada para ser la última de la dictadura y al mismo tiempo la primera de la democracia. Se le llamó la Ley para la Reforma Política. Y aquí está la gran paradoja. Formalmente, era la octava ley fundamental del franquismo, pero su contenido no era para apuntalar el sistema, sino todo lo contrario, para liquidarlo. Hay que imaginarse la escena. Los procuradores de las Cortes franquistas, los mismos que formaban parte del sistema, votando a favor de una ley que significaba su propia desaparición. Estaban, literalmente, firmando su propio finiquito, y el del régimen que les había puesto ahí. Y aquí viene lo más increíble de todo. Esta ley, que iba a cambiar la historia de un país, era cortísima. Todo el mecanismo para pasar de una dictadura a una democracia se resumía en apenas 5 artículos principales. Pero vaya, 5 artículos. Es que el primero por sí solo ya era una bomba. Decía que en España la democracia se basaba en la supremacía de la ley y que los derechos de la persona eran inviolables. O sea que dinamitaba los principios del régimen anterior. Y además creaba un parlamento nuevo con 2 cámaras que sería elegido por todo el mundo. En cuanto esta ley se aprobó, primero en las Cortes y luego en un referéndum, todo se aceleró de una forma increíble. Fue como el pistoletazo de salida, y a partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. Miremos la secuencia, que es como una cadena de fichas de dominó. La ley crea el tablero de juego. Con ese tablero se pueden legalizar los partidos políticos todos, incluido el Partido Comunista, que fue un momento clave. Con los partidos en la mesa, se convocan elecciones libres, las primeras en 41 años. Y de esas elecciones sale un parlamento ya democrático con una misión muy clara: escribir una constitución. Y esa tarea tan enorme, la de redactar la Constitución, se le encargó a un grupo pequeño, una comisión de 7 diputados que habían sido elegidos para representar a todas las sensibilidades del nuevo Parlamento. Hoy los conocemos como los padres de la Constitución. Y aquí vemos quiénes eran: 3 del partido de Suárez, la UCD, y luego 1 de cada gran fuerza de la oposición, uno socialista, 1 de la derecha de Fraga, que venía del franquismo, 1 comunista y 1 de los nacionalistas catalanes. La idea era que nadie se quedara fuera. El consenso era la clave. Y este es el quid de la cuestión. Por primera vez en la historia de España se intentó hacer una constitución que no fuera la de unos contra otros. Se buscaba crear unas reglas del juego donde cupieran todos, desde los comunistas hasta los conservadores. Un marco común para dejar atrás la España dividida. La verdad es que el proceso fue rapidísimo. En poco más de un año pasaron de formar la comisión a tener el texto aprobado por el Parlamento y, lo más importante, por la gente en un referéndum. El 6 de diciembre de 1978, la Constitución recibió un sí masivo y el rey la sancionó el día 27. Vale, ¿y cómo era esta Constitución del 78? Pues, lógicamente, no salió de la nada. Los ponentes hicieron 2 cosas: mirar hacia la propia historia de España para no repetir errores y, sobre todo, mirar a las democracias europeas que funcionaban bien. Fue como hacer una selección de las mejores ideas de Europa. De la Constitución alemana, por ejemplo, se tomó la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. De la italiana, ideas sobre el modelo regional y la igualdad.
De la portuguesa, que era muy nueva, derechos sociales modernos. Ya hasta de Suecia se importó la figura del defensor del pueblo. Pero claro, la Constitución también es hija de su tiempo. La búsqueda de consenso hizo que en lo económico se mezclaran ideas liberales y socialistas. La crisis económica tan brutal de los 70 hizo que algunos derechos sociales se quedaran con garantías algo más débiles, y el terrorismo de ETA y otros grupos dejó su marca en artículos sobre la suspensión de derechos. Y por supuesto se diseñó una monarquía parlamentaria, donde el rey es el jefe del Estado, pero sin poder real para gobernar. Y así, volvemos a la pregunta inicial. El caso Estañol sigue siendo un ejemplo de manual sobre cómo se puede transformar un sistema desde sus propias entrañas. Demostró que es posible usar las herramientas legales de un régimen autoritario para construir una democracia, pero solo si hay voluntad política, liderazgo y sobre todo un deseo generalizado de llegar a acuerdos. Una lección, al final, de cómo lo que parece imposible a veces se puede conseguir.